Podemos tomar asiento. Bueno, hoy me escucho algo raro. Yo no sé si es porque venía acostumbrado de estar abajo y ya estar aquí quizás es distinto, ¿no? Es bien diferente. Pero bueno, gracias al Señor por darnos estos lugares propicios para seguir aprendiendo del Señor y para seguir escuchando su voz. Y seguimos en la serie en la que hemos venido ya por varios tiempo, ya por mucho tiempo. Y ha sido lindo poder ver la supremacía de Cristo desde la epístola, desde la predicación de Hebreos, o a los Hebreos. Gracias. Y hace 8 días estuvimos viendo y hablando de tú qué harías por la fe. Y hoy vamos a continuar, pero he titulado esta predicación de la palabra del Señor por la fe. Y usted va a entenderme un poco el por qué este título y de dónde sale ese título. Por lo tanto, quiero invitarle a que me acompañen a la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículos 17 hasta el 40. Hebreos, capítulo 11, versículos 17 al 40. Y si ya lo tiene y nos acompaña poniéndose en pie. A ver si se hace evidente de dónde salió el título al leer. ¿Listo? Todos ya estamos ubicados en esa porción de la Escritura. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo, a su único hijo. Fue a él quien se le dijo: en Isaac te serán llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José, y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados por 7 días. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré?
pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes. Muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destruidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque hoy una vez más nos llamas a la fe. Gracias porque hoy una vez más, Señor, tú estás viendo y trabajando en nosotros fe. Aquí estamos, batallando la fe. Aquí estamos luchando en medio de ser despreciados, tildados o señalados, en medio quizás de sentirnos errantes. Aquí estamos, quizás con dolores, con tristezas, quizás con alegrías, pero entendiendo, Señor, que tú sigues obrando tu perfecta y buena voluntad. Permítenos ser hallados, aprobados por la fe. Mira en nosotros, Señor, la fe que es en Cristo Jesús. Y anima hoy, Señor, nuestra fe debilitada. Anima hoy nuestra falta de fe. Sigue hoy, Señor, nutriendo en nosotros la fe. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y no quiero seguir sin antes contarles la buena noticia de por qué el peluchito hoy está otra vez en medio nuestro. Hoy Franco está en medio de su familia y Laura, Olimpo y Juan Marcos están felices de recibirles. Y allí está Franco llegando a casa, a una casa que lo anhelaba ver. Les presento a Franco Lozano Ocampo. Gracias al Señor por este pequeño. El Señor lo guarde y lo atraiga hacia Él desde ya. Sigamos orando por las mujeres que vienen recuperándose de los partos. Oremos por Laura y su recuperación. El Señor traiga vitalidad y fuerza a ella y evidentemente a toda la familia. ¿Está bien? Y esperemos cuando ya no sea el momento de presentarlos a través de una foto, sino de tenerles aquí para presentarles delante de toda la iglesia. ¿Está bien? Bien, amados. Quisiera iniciar después de la lectura de esta porción de la Escritura y de entender que es por la fe, y creo que fue demasiado evidente de dónde salió el título, ¿no? ¿Cierto? Un poco evidente
de la misma escritura, casi que se repite una y otra vez, y quizás tendremos que preguntarnos es la razón por la cual el Señor permite que la escritura se repita una, otra y otra. Y sí, en las herramientas hermenéuticas y exegéticas se nos ha enseñado que cuando se hace por 3 ocasiones una repetición en la escritura, debemos tener atención. Y evidentemente aquí el texto no lo repite ni una, ni 2, ni 3, sino muchas veces más. Debemos preguntarnos y hacernos quizás una reflexión en cada uno de nosotros. Y esa reflexión le pido que la comparta con la persona que está a su lado. ¿Qué hace que tengas confianza en alguien? ¿Qué hace que tú puedas tener confianza en alguien? ¿Cómo se genera esa confianza en otra persona? Medita por un momento, ¿qué es lo que hace que se genere en ti confianza para con otra persona? ¿Qué hace que tú le creas a alguien? ¿Qué hace que tú le creas a alguien? Y cada uno de nosotros estamos en una lucha por creer. Porque hoy se presentan tantas informaciones que realmente uno dice, ¿será que sí? Eso está como muy raro. Pero también vivimos en la lucha de que nos crean. De que nos crean. Nosotros queremos ser confiables y que se crea lo que decimos. Y a veces llegamos hasta el extremo de tratar de asegurarlo por alguien más. ¿Y qué es lo que popularmente se hace cuando alguien quiere que le crean? Jurar. Muy bien. Se llega a ese extremo casi para tratar de identificar que realmente lo que estoy diciendo es cierto. Aquí tenemos al Señor. Y el versículo 1 del capítulo 11 ya nos ha definido qué es la fe. Y el versículo 1 no intenta o tiene la pretensión de abarcar toda la definición de la fe. Porque se podría decir mucho más acerca de la fe. Pero sí tiene la pretensión de ubicarnos al primer auditorio y a nosotros como público en qué es la fe sobre la cual estos hombres y mujeres vivieron, no solo confesándolo con sus labios, sino viviéndolo en su día a día. Y quizás nosotros, en el afán de entender la fe, quizás hemos ido a tratar de identificarla con un personaje bíblico. Y así como se ha identificado el corazón que agrada al Señor con David, se ha identificado la fe con Abraham. Pero no es el único que presenta el texto bíblico. Es más, la mención a Abraham no es igual que la que se hace a Moisés,
Si usted nota, el capítulo 11 da una descripción mucho más amplia de la fe de Moisés, pero no hablamos de Moisés como el padre de la fe, ¿verdad? Y quizás se nos ha invitado a tener la fe de Abraham, pero hoy quisiera que realmente veamos cuál es el propósito del capítulo 11 en Hebreos. Que no es estimularnos a la fe de otra persona, sino que tiene un propósito más allá de eso. Cada uno de los personajes que se presentan aquí recibieron la fe por gracia. Cada uno de ellos, al igual que nosotros, recibimos fe por gracia. Y esa gracia eterna del Señor es la que nos afirma que la fe no se puede recibir por mérito propio. Es decir, que ninguno de nosotros puede hacer algo para ganar la fe, sino que es un don de Dios que el Señor lo da conforme a su voluntad, por gracia otra vez. Si tú hoy crees en el Señor, hoy vives en la gracia del Señor, porque ha sido por su gracia que ha otorgado fe para que le creamos. Pero además de ser gracia del Señor, el versículo 39 del capítulo 11 nos deja claro que es un elemento importante delante del Señor, al igual que lo hizo también el versículo 6. El versículo 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, a Dios le agrada la fe que pone en cada uno de nosotros. Es agradable delante del Señor la fe, el que creamos, confiemos, tengamos certeza y convicción. Pero además, el versículo 39 dice que todos estos, habiendo obtenido ¿qué? Aprobación por su fe. Lo que nos aprueba a nosotros delante del Señor no es lo bonitos que somos, porque somos muy bellos. Pero no es eso. No es en cuál universidad estudiaste. No tiene que ver con la clase de trabajo que tienes. Tiene que ver con la fe. La fe es lo que te aprueba delante de Dios. Y como lo dice el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora si lo trasladamos al versículo 39 tendríamos que decir, sin fe no seremos aprobados por Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Él cree que Él existe. Cada uno de nosotros caminamos en diferentes desafíos, pero la gracia de la fe nos capacita para creer en la obra salvífica de Cristo. No solo la fe es dada por Dios en su gracia, no solo es algo que le agrada al Señor, no solo nos aprueba por la fe, sino que además esa misma fe nos capacita para creer en la obra salvífica de Cristo Jesús. Una fe que en la gracia del Señor nos capacita, nos está entrenando, nos está equipando. Y es así que nosotros vivimos el día a día. Cuando somos desafiados a creerle al Señor en medio de una situación financiera difícil. Y no para saltar al vacío diciendo, ay, saquemos ese préstamo. No. Para decir, Señor, tú eres el dueño del oro y la plata. Y sabes lo que necesito. Tú proveerás, como decía la canción. Tú proveerás. Cristo conoce nuestra necesidad. Y aunque muchos han hablado de estos hombres que aparecen en el capítulo 11, hombres y mujeres, porque allí se nos incluyó también a las mujeres, Sara y Rahab,
se ha hablado de ellos como ¿qué? Lea por favor el titulito del capítulo 11. ¿Qué dice el título del capítulo 11 en su Biblia? La fe. Grandes héroes de la fe. Grandes héroes de la fe. Pues debo recordarle que la escritura en el original no estaba dividida por capítulos, ¿sí? Sino que se organizó posteriormente para que nosotros logremos tener una forma en la que podamos encontrar y buscar. Pero se organizó posteriormente. Además de eso, la escritura en el original no tiene estos títulos. Pero algunos al leer, leen primero el título. Eso no hace parte de la escritura. Estos títulos se organizaron posteriormente. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor. Y no nos dejemos ya determinar por lo que allí dice. Si yo empiezo diciendo que la fe y sus héroes, claro, vamos a ser grandes, ¿a quiénes? A cada uno de los que allí aparecen como héroes de la fe. Y voy a tratar de decirles, seamos como esos héroes y caminamos tras esos héroes. Pero realmente el desafío está orientado a otra cosa. Hebreos identifica a Jesús como el máximo héroe de la fe, como el supremo héroe de la fe. Jesús es la máxima expresión de fe y el más sencillo pero profundo ejemplo de fe para los antepasados y para nosotros hoy. Es Jesús el héroe de la fe. Ellos no creían en sí mismos. Abraham no decía, es que por mi fe yo voy a alcanzar. No, él estaba mirando como al invisible. Veía al Señor que lo había prometido. Asimismo Moisés, asimismo David creía en el Señor que haría las cosas. No nos centremos en los personajes. Veamos a Cristo Jesús como el único autor y consumador de la obra. La fe en el capítulo 11 se ve como una respuesta a lo que Dios ha revelado. Y usted allí quizás me va a decir, pero ¿cómo así, pastor, que la fe es una respuesta a lo que Dios ha revelado? Cada uno de estos hombres y mujeres no solo respondieron con su vida, sino además obedecieron a lo que Dios les había dicho. Por eso, al obedecer al plan divino de Dios, hicieron lo que el Señor les dijo que hicieran. Cristo, Él es el medio autorizado por el cual Dios habla en estos tiempos. Y eso está en el capítulo 1 de la epístola a los Hebreos. Capítulo 1, versículos, podemos leer desde el primero. Dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien Él constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de la gloria, la expresión exacta de su naturaleza. Desde el capítulo 1, versículo 1, el Señor, el Padre Celestial, le está diciendo a la comunidad de los hebreos, no tengan en más alta estima a Moisés, a Abraham o a todos los antepasados. Cristo es el supremo, la suprema expresión de fe. Es Cristo al que debemos tener como mayor, como mejor o como supremo en la fe. Pero ¿cómo estos hombres lograron vivir en medio de contextos hostiles? Porque sin duda alguna la maldad que había en el momento de Moisés era mucha.
Y fue por eso que el Señor le dice a Moisés, hazte. ¿Qué le dice a Moisés? Me aterró, me asustó ese silencio. ¿Qué le dijo a Moisés? Le dijo, saca a mi pueblo, llévalos al lugar donde yo te he de mostrar. Pero es que era hostil lo que vivían. Aquí mismo dice que Moisés decidió no vivir los placeres de la riqueza del ser llamado hijo de la hija del faraón, sino que optó por ser azotado con el resto del pueblo. ¿Es que no era hostil el tiempo de Noé? Y el Señor le dice, hazte una cajita, una barquita, porque va a llover. Es que no era difícil y quizás con temores y desafíos por lo que se daba, ellos no tendrían que tomar sus decisiones. Cada uno de estos hombres y mujeres tomaron decisiones viendo la fe como el instrumento al cual aferrarse delante del Señor. La epístola en el capítulo 11 responde cómo vivieron ellos en sus momentos de hostilidad. ¿Cómo cree usted? El capítulo 11 lo está respondiendo. En medio de la hostilidad que ellos viven, de la tristeza, en medio del dolor de un papá que había sido por años buscando su hijo y el Señor se lo da y después le dice, ve y lo sacrificas. ¿Cómo vivió eso? ¿Cómo hicieron para vivir en medio de esos tiempos? Por fe. Esa es la respuesta de Hebreos 11. Las dificultades que vivieron nuestros antepasados, las dificultades que hoy vivimos nosotros, los desafíos que se nos plantean, se viven por fe, por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en lo que el Señor ha dicho, por la fe en su palabra. Piensa por un momento en lo que tú vives y cómo vivir en medio de esa situación. Solo por fe podrás vivirlo, solo por fe. El llamado o la invitación que está entre líneas en esta porción de la Escritura es a reconocer a Jesús como el héroe supremo de la historia de la humanidad a través de la fe. Pero luchamos porque nosotros queremos ser los héroes de nuestra propia historia. Nosotros vivimos frustrados porque no logramos lo que queremos, porque yo quería ser el mejor, o porque aún siendo el mejor no se me dan las cosas, pero yo quiero ser el héroe. Y olvidamos que en la historia de la humanidad hay un solo héroe y se llama Cristo Jesús. El héroe de tu familia se llama Cristo Jesús. El héroe de tu matrimonio se llama Cristo Jesús. El héroe de la relación con tus hijos se llama Cristo Jesús. El héroe de tu trabajo, de tu rol como papá o como estudiante, es Cristo Jesús. El héroe en medio de tu proceso de noviazgo se llama Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el héroe. No trates de buscar titularidad donde la titularidad la tiene Cristo Jesús. Tan solo seremos personajes secundarios que decidieron creer a lo que el Señor haría. El Señor, animando a la audiencia, describe en el capítulo 10, versículo 39, algo bien interesante. Porque claro, a veces la lucha y lo que está viviendo esta primera comunidad es una lucha en la fe.
Es una batalla. Recuerde que esta primera comunidad de los hebreos estaba siendo perseguida. Estaban siendo atemorizados de si seguir proclamando a Jesús como Señor y Salvador. Ellos se estaban desanimando y estaban intentando, queriendo retroceder. Y en el capítulo 10, versículo 39, el Señor les dice y nos dice hoy a nosotros: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Preservación del alma. Ahí cuando se le enreda a uno la boca. Y gracias al Señor, Él es el héroe. Bien, realmente, amados, cuando pensamos en retroceder, entendemos que realmente hay uno que es poderoso y que ha decidido encaminarnos conforme a su propósito. Cuando sufrimos y luchamos, entendemos que eso nos llevará a entender al Señor y su promesa. Cuando vivimos en medio de dolores, en medio de tristezas, en medio de fragilidad, el Señor nos invita a no retroceder, sino a mantenernos firmes en la fe, a mantenernos firmes en lo que Él ha dicho. La misma palabra de aquel que todo lo creó y de aquel que hoy lo sustenta todo. Aquel es el que nos anima a la fe, porque cumplió el propósito del Padre en la cruz del Calvario. Creyó en el plan divino para rescatar a la humanidad. Pero hoy nosotros tenemos grandes peligros que quizás no nos damos cuenta. Y quisiera que lográramos entender por qué la fe es un elemento importante. Porque se repite 22 veces la fe aquí. Pero ojo, no le quiero dar ese dato como una información general. Es decir, contamos cuántas veces está la palabra fe y ya sabemos por qué es importante. No, la fe aquí, o la palabra por la fe, la frase por la fe, que se repite 22 veces, tiene el propósito de que el predicador persiste, insiste y no desiste para motivar y animar a la congregación, a los oyentes del Señor, a tener certeza y convicción en Cristo. No es que decidió repetir una frasecita como cliché. No, es que por la fe tú y yo lograremos tener certeza y convicción en lo que el Señor ha hecho a través de Cristo Jesús. Todo lo que vivimos, amados, tiene que ver con la fe. Todo. Aún aquello que usted no le confiesa a nadie, tiene que ver con la fe. Aún su temor más profundo tiene que ver con la fe. Porque es la fe puesta, es la confianza, la convicción puesta en el Hijo de Dios, lo que te va a ayudar a caminar teniendo esperanza y certeza de lo que vendrá. El recorrido histórico nos identifica a 15 personajes con nombre propio. Hebreos 11 nos nombra a 15 personajes con nombre propio. Pero no solo tiene esa intención, sino que además nos deja ver a muchos anónimos que sufrieron por la fe, siendo débiles. El Señor les dio fuerza. Y dice allí los versículos 34, 36 hasta el 38, dice: apagaron la violencia del fuego. Capítulo 11, versículo 34. Escaparon del filo de la espada. Pero escuche bien esta partecita del versículo.
siendo débiles, fueron hechos fuertes. Siendo débiles, fueron hechos fuertes. El Señor en toda la Escritura nos anima a tener cuidado de nuestra propia prudencia o en aquello que nos creemos fuertes. Porque si somos débiles, el poder de Dios se glorifica en cada uno de nosotros. ¿Tú quieres que el Señor actúe en tu carácter? Hazte débil para que Él te haga fuerte. ¿Tú quieres que el Señor actúe en tu hogar? Deja de creer que eres lo suficientemente fuerte o el héroe de tu casa. Cada vez que el Señor nos habla de la debilidad en su palabra, está llamándonos a depender en esa debilidad de la fe en el Señor Jesucristo. Y es que ese es el secreto de nuestra vida. Porque el que se exalte será humillado. Porque el que quiera ser el primero, entonces sea el último y sirva. Porque el que quiere que le sirvan, más bien humíllese y sirva a los demás. Cuando entendemos la verdad del Evangelio, entendemos que caminamos para servir a otros y no para ser servidos. Para amar a otros como Cristo Jesús nos ha amado. La debilidad de nuestras fuerzas representa fortaleza en la dependencia del Señor por la fe. El sufrimiento está adherido a la experiencia de la fe. ¿Usted quiere caminar en la fe y seguir adelante en la fe? No pretenda no sufrir. Esto no es y no tiene que ver con el pare de sufrir. Esto tiene que ver con sufra con un propósito eterno, que es la formación de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y cuando eso es claro para nosotros, no vamos a estar buscando quien nos solucione los problemas, quien nos saque de las consecuencias de nuestro propio pecado. No solo el desafío que nos plantean nuestras limitaciones económicas, nuestro quebrantamiento de salud, las crisis matrimoniales o familiares, sino también la sociedad en la que hoy vivimos. Sufriremos con la sociedad en la que hoy vivimos, en la que hoy se educan nuestros hijos, en la que tendrán que salir a trabajar. Sufriremos. El pastor John Piper, en su libro de la supremacía de Cristo, dice: la persecución futura será ideológica. No hay dudas que la cultura contemporánea está en crisis y se encamina hacia la destrucción. Hace 100 años hubiera sido difícil debatir de la definición de matrimonio, la moralidad de asesinar a un niño en el proceso de gestación, o si un hombre es demasiado religioso para ocupar un cargo público. Hoy los matrimonios gays son una realidad. El aborto es un procedimiento común y los candidatos niegan su afiliación religiosa para no afectar sus carreras. En este contexto se ve vivamente el contraste entre la cultura y Cristo. Quizás no ha habido mejor tiempo no se ha vivido mejor tiempo que esté para proclamar la supremacía de Cristo. Es contra el telón de fondo de esta cultura que a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo, donde el pecado es celebrado y la justicia burlada, que el Cristo de la verdad brilla más fuerte. Es hoy y ahora donde el Evangelio debe brillar más por cada uno de los que representamos
a Cristo Jesús en medio de la sociedad. En medio de la injusticia social, que brille la luz de Cristo como la perla preciada. En medio del sufrimiento de mujeres que no saben qué hacer, que puedas tú ser aliento para encaminar a otros a conocer por la fe a Cristo Jesús. Jesús es la revelación definitiva del amor y la misericordia de Dios, a la cual respondemos con certeza y convicción, es decir, con fe. Nuestro desafío, amada iglesia, es responder al Señor con fe, con certeza, con convicción. Esto es posible a la medida que conocemos al Señor por su revelación, y no la revelación que existe por ahí, sino su revelación específica, que es la palabra del Señor. No lo que se le ocurra a una persona, sino la palabra del Señor. Allí estamos desafiados a conocer al Señor, pero en la medida en que conocemos al Señor y aceptamos su perdón y restauración, en la medida en que confiamos en su obra de redención y santificación, en la medida en que creemos en el Señor, responderemos a su obra. A su obra en medio de nuestros hogares. Responderemos a su obra en medio de un amor sacrificial. Responderemos a su obra en medio de instruir y corregir a nuestros hijos. Responderemos a su obra en medio de honrar a nuestros padres, porque le creemos por la fe. Le creeremos y responderemos a su obra cuando a través de una herramienta como totalmente gratis iremos a decirle al mundo: reconcíliense con Dios. Y Dios grita eso a través de nosotros. Para terminar, amados, el estudioso de la Escritura, Donald Carson, al terminar un artículo acerca de la oración, oró diciendo: Creador del cielo y de la tierra, permite que las asombrosas declaraciones de nuestra fe sean vivificadas en nosotros. No permitas que nos divorciemos de la verdad teológica de la historia de nuestra salvación, la cual ocurrió en tiempo y espacio en la tierra. No nos dejes vagar en la incredulidad, sino llévanos a descansar en la verdad de que tú resucitaste de los muertos. Quizás aún vagamos en no creerle al Señor, pero hoy el Señor nos dice: por la fe, y aunque ellos se equivocaron, aunque Abraham se equivocó, aunque Noé se equivocó, aunque Moisés se equivocó, aunque todos los personajes bíblicos se equivocaron, por la fe llegaron a ser aprobados por Dios. El Señor hoy no está mirando cuánto te estás equivocando. El Señor no está con el dedo para señalarte y decirte: mira, otra vez andas en lo mismo. El Señor está para decirte: está la cruz, está el perdón, está la restauración que yo di para renovarte. Inclina tus ojos, inclina tu rostro y cierra tus ojos y oremos. La verdad, Señor, es que todo lo que vemos, y muchas veces lo que leemos en
los reportes de noticias no alientan, porque vemos una tendencia a la decadencia, porque la humanidad irá de mal en peor, Señor, y no te reconocemos como Señor. Si no nos aferramos a creerte a ti, a creer que tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, es que es imposible ir al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Es que es imposible agradar al Padre si no hay fe. Es que es imposible ser aprobados si no hay fe. Señor, gracias por la gracia de la fe. Gracias por capacitarnos a través de creerte a ti. Gracias por equiparnos para este peregrinar de fe, Señor, que viviremos. Permite, Padre Celestial, que nuestra mente recuerde que la victoria está en el nombre del Señor. Permite, Padre Celestial, que podamos entender que es la fe, certeza y convicción en medio de las cosas que no podemos ver. Señor, oramos por nuestros hijos. Señor, oramos para que en tu misericordia tú les concedas el don de la fe. Que tú avives la fe en ellos. No queremos que hereden la nuestra, Señor. No queremos que tomen nuestra fe para vivir su vida. Queremos, Señor, que tú les darás una fe propia en la que les permitirás caminar su peregrinar de fe propio, Señor. Y no sé si estaremos aquí para verlo, pero permite, Señor, que por creerte a ti y que tú obrarás, Señor, tú te agrades de eso. Oramos por nuestros esposos y esposas, Señor. Quizás han estado renuentes. Quizás, Señor, se vive la dificultad de la negación, Señor. Pero, Señor, confiamos en que tú lo harás en el momento en que tú tienes establecido para hacerlo. Rogamos que tengas misericordia, que tú, Señor, toques el corazón, que tú, Señor, obres por tu buena voluntad para dar fe. Señor, oramos por esta nación. Oramos por nuestros jóvenes. Que en el desafío de la fe, Señor, ellos puedan pararse con firmeza y convicción en medio de los postulados y de los diálogos que hoy se dan. Que en medio de la oferta tan amplia de este mundo, ellos decidan por seguirte a ti, Señor. Oramos por nosotros como Iglesia del Encuentro. Aviva la fe, Señor, en medio nuestro. Haznos responder a tu obra por la convicción que tenemos en ti, y no solo por nuestras ideas, nuestras grandiosas ideas. Permítanos responder a ti y que sea una respuesta agradable, porque lo hacemos en fe.
Señor, nos ponemos en tus manos. Y yo creo que tú, Señor, eres el que hace. La obra es tuya. Tú eres el Señor. Tú eres la cabeza de esta tu iglesia. Sigue obrando, Señor, en medio nuestro, y que sea para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.